Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa del grupo parlamentario Vox. Bueno, hemos decidido hacer la rueda de prensa, aunque algunos miembros del grupo pues ya han iniciado sus vacaciones. Ese es el motivo de la ausencia de nuestro portavoz en el grupo parlamentario. Y bueno, la idea es hacer un poco el balance de lo que han sido estos dos últimos meses, mes de junio y julio, toda la actividad que hemos tenido política y también nuestra actividad en los plenos. Y empezando precisamente por este punto, por el asunto pleno. Bueno, realmente a nosotros nos resulta ya ciertamente bochornoso tener que dar una rueda de prensa y tener que venir a estas ruedas de prensa a explicar lo que pasa dentro de la Cámara en todos y cada uno de los plenos a los que asiste nuestro grupo parlamentario. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos afirmado por activa y por pasiva. Nos encontramos ante una asamblea totalmente deslegitimada en la que nos encontramos con situaciones tremendas, ridículas, bochornosas, y en la que encontramos la imposibilidad de poder tratar propuestas con seriedad y sacar adelante propuestas que entendemos que son beneficiosas para la ciudadanía. Desde el Grupo Vox entendemos que puede haber rivalidad, que puede haber lucha política, que puede haber crispación. Nosotros no vamos a negar que puede haber momentos en los que la situación en la Asamblea esté ciertamente crispada, pero nosotros entendemos, y ese es nuestro comportamiento, que cuando se presenta una propuesta que beneficia a los ciudadanos, tenemos la obligación de apoyarla. Da igual el grupo parlamentario que la presente, y si nos gusta más o nos gusta menos. Lo que importa es que la propuesta sea beneficiosa para los ciudadanos. Parece ser que los demás grupos parlamentarios no entienden eso y ponen por encima sus intereses políticos y partidistas del interés y el beneficio del conjunto de los ciudadanos. Y se dan situaciones como la que vivimos en el último pleno, en la que ante una propuesta presentada por el grupo parlamentario Vox para un tema tan sensible y tan importante y de tanto calado como es el del cáncer de mama, y que se extendiese el cribado que se hace de las mujeres a una edad más temprana, a la edad de 40 años, pues entendíamos que esa propuesta era beneficiosa para los ceutíes. Entendíamos que todos los grupos debían apoyar una propuesta de estas características porque es importante para la ciudadanía, y nos encontramos que la respuesta es totalmente negativa, de rechazo, intentando justificar el rechazo a la propuesta con las explicaciones más absurdas, intentando calificar una propuesta de estas características como demagógica y populista. O sea, totalmente surrealista la situación a la que nos tuvimos que enfrentar el pasado pleno. Pero no solo eso, sino que se están tratando temas serios e importantes como el que estoy comentando, y el resto de los grupos parlamentarios lo utilizan pues para hacer mofa, para hacer ridículo, para hacer chascarrillos, para intentar demonizar a Vox, para acusar a Vox de cualquier cosa, para insultar. Y bueno, realmente nuestro grupo parlamentario se encuentra totalmente sorprendido y verdaderamente preocupado que ni en cuestiones tan importantes y relevantes como este asunto, como un asunto, insisto, relacionado con la previsión y el tratamiento del cáncer, pues se rechace. Pero por contra, vemos que se llevan a pleno propuestas absurdas, propuestas repetidas, propuestas que ni siquiera la mesa tiene la molestia o se molesta por revisar. Y encontramos como el Partido Socialista presenta una y otra vez la misma propuesta, como el grupo MDC presenta una y otra vez la misma propuesta que ha podido presentar meses antes el Partido Socialista o que ha podido presentar meses antes el Grupo Vox, como por ejemplo la propuesta de Benzú. Vemos que se presentan
debates en los que todos actúan unánimemente, como por ejemplo la puesta en marcha de una comisión del seguimiento en asuntos de animales, y por contra no se toma ningún interés en cuestiones, como digo, tan relevantes como la que tratamos, y relevante e importante como la que tratamos el pasado pleno. Esas y otras muchas más. Nos hemos encontrado que se han rechazado propuestas que ha presentado el Grupo Vox. Aquí traía un listado de las propuestas que hemos ido presentando en los últimos plenos, bueno, prácticamente desde que se inició la legislatura, pero revisando los últimos plenos se han echado atrás propuestas interesantes y que creo que eran de gran beneficio para el conjunto de la ciudad, como por ejemplo un plan de dinamización social y económica para las barriadas de Los Rosales y Juan Carlos I, con la situación tan crítica por la que están pasando. Se han rechazado propuestas sobre un plan, realizar campañas para la prevención del tema de las drogas, para una cuestión tan importante y relevante como la estamos viviendo en estas semanas, como la de municipalizar el servicio de autobuses, habilitar partidas presupuestarias para ayudar a las pymes y a los autónomos, la instalación o la apertura de una comisaría de policía en Los Rosales, la puesta en marcha o la habilitación o la rehabilitación del Fuerte del Príncipe para instalar allí una subjefatura de la policía local, dada la situación de inseguridad por la que viven permanentemente los ciudadanos y los vecinos de aquella barriada, un plan de medios de transporte para el Estrecho de Gibraltar, la inaplicación del impuesto sobre construcciones, instalaciones, diversas cuestiones relativas a las mejoras en el sector del taxi. Bueno, infinidad de propuestas que se han presentado por parte del Grupo Vox en beneficio del conjunto de los ciudadanos y que incomprensiblemente han sido rechazadas, pero es que han sido rechazadas por el resto de los grupos parlamentarios con argumentos y utilizando justificaciones totalmente inverosímiles, como digo, y que difícilmente pueden comprender o entender los ciudadanos. Esto en lo que a las sesiones resolutivas se refiere. Después podemos hablar de las cuestiones de control al Gobierno. Bueno, eso de control al Gobierno resulta escandaloso. El término en sí no alberga ningún tipo de control. Es imposible controlar a este Gobierno con el formato que actualmente existe en la Asamblea. Podemos calificarlo como un teatro, un simple paripé, una sesión inútil que ocupa toda una mañana, que por lo general suele estar consensuada. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas de las respuestas y las preguntas que hace algunos grupos de la oposición y las respuestas que da el Gobierno a las mismas, se ve perfectamente que están consensuadas de antemano y que existe cierta connivencia en este tipo de respuestas entre el Gobierno y el grupo interpelante. En este caso se evidencia muchísimo en muchas de las cuestiones que plantea el Grupo Socialista a su socio del Gobierno del Partido Popular. En este tipo de sesiones de control nos encontramos por lo general con lecturas preparadas, sin ningún tipo de información relevante. Nosotros, cuando nuestro portavoz, Carlos Verdejo, interpela al Gobierno, se encuentra que, en función del consejero que defienda la postura del Gobierno, puede tener más o menos intensidad en ese debate, pero por lo general son lecturas preparadas que las realiza un técnico, en las que el ciudadano que está viendo esa respuesta que está dando el Gobierno, pues se queda exactamente igual que al inicio de la intervención del consejero de turno. Realmente, si el ciudadano consigue algún tipo de información relevante en la propuesta, en la interpelación planteada, es por la información y los datos que aporta Vox. O sea, realmente el ejercicio y el esfuerzo y la labor
de información al ciudadano la realiza el grupo interpelante, que es el que plantea la pregunta, el que se molesta de informarse y de localizar todos los datos y la documentación, y es el que aporta al ciudadano esa información. La respuesta del Gobierno, como digo, es totalmente insustancial y carece de valor informativo alguno para el conjunto de los ciudadanos que asisten a estas sesiones. La calificación, insisto, es una verdadera tomadura de pelo, incluso cuando el Gobierno termina de dar su respuesta a los grupos interpelantes. No es el caso de Vox. Bueno, pues el grupo interpelante da por aceptada la respuesta sin intentar profundizar o incidir en las cuestiones que previamente había planteado. Se queda tan pancho con la respuesta que le da el consejero de turno y a la siguiente interpelación. Está claro y se puede ver en todos y cada una de estas sesiones de control que el grupo Vox no actúa de esa manera. El grupo Vox exige que se le dé respuesta a la interpelación, a las cuestiones planteadas, incluso a los datos que se van aportando durante la propia intervención de nuestro portavoz. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que el Gobierno entra en cierto estado de crisis, empieza a mostrarse nervioso, los consejeros que están en la bancada del Grupo Popular empiezan a hablar, empiezan a molestar, intentan interrumpir con comentarios fuera de micrófono a nuestro portavoz, y en la propia insistencia de Carlos Verdejo por ser escuchado y que se atienda a las cuestiones que está planteando, pues ya encontramos, como digo, esas interrupciones, la descalificación, la interrupción del presidente Vivas y, bueno, el objeto fundamental que hemos visto en muchos plenos de intentar ningunear de la forma que sea la actividad del grupo parlamentario Vox. También debemos destacar la presión que se ejerce dentro de la Cámara contra el grupo parlamentario Vox. Esta presión ha ido en aumento en los últimos plenos. Los ciudadanos que han ido siguiendo los plenos durante toda esta legislatura, concretamente en el último año y medio, ha visto cómo el grupo Vox ha sido permanentemente acosado, ha sido insultado, ha sido ninguneado, descalificado, etcétera. Pero hemos visto un incremento de esta presión y entendemos que va a ir en aumento a medida que nos vayamos acercando al periodo electoral. Hemos visto, y lo decía al principio, situaciones verdaderamente surrealistas como la intervención del que hace de portavoz del grupo socialista. La verdad es que no esperamos mucho de las intervenciones de esta persona, pero hombre, se espera algo más de un portavoz de un partido, como ellos dicen, con más de 100 años de historia, que es el Partido Socialista, y bueno, pues aparece en una propuesta tan importante como era la que llevábamos en su momento del cáncer de mama, sacando fotos de corta y pega, intentando hacer ver que, bueno, en el caso de mi persona, el jefe del grupo parlamentario aludía que aparecía dormido en un pleno. Bueno, pues yo creo que si hacemos pantallazos de todas y cada una de las sesiones parlamentarias, posiblemente pillemos a toda la Cámara dormida, y eso más que un pleno se convierte en una fiesta de pijamas, porque si no se entiende muy bien que este tipo de portavoces utilicen argumentos tan ridículos e infantiles como el que tuvimos el bochorno de presenciar el pasado pleno. Eso es lo de menos, ya digo, esa cuestión tan ridícula e infantil, bueno, solo se puede entender en el caso de este portavoz del Grupo Socialista, pero las más graves no se reducen a esas cuestiones de intentar ridiculizar la acción del Grupo Parlamentario Vox. Lo más importante es la actitud
de ciertos talibanes radicalizados que representan a grupos parlamentarios que tienen presencia en esta asamblea. Hemos recibido amenazas, gritos, incluso prédicas directas contra los representantes de Vox por parte, como digo, de este talibán radicalizado que representa al grupo Caballas Ceuta Ya. Ni siquiera el anterior representante del grupo Caballas, Mohamed Ali, en su función parlamentaria, había actuado con esa agresividad, con esa actitud amenazante, con esa actitud tan directa y nosotros calificamos de peligrosa por lo que supone para nuestra propia integridad, como lo hace el representante y el portavoz del grupo Caballas, Ceuta Ya Caballas, no sabemos muy bien la denominación que al final se han dado este grupo. Nosotros entendemos que no es más ni es menos que un grupo pro-marroquí representado por un verdadero talibán camuflado de progre, por decirlo de alguna manera. Bien, en esa cuestión nos encontramos la figura y la pasividad del presidente de la ciudad. Es una prueba manifiesta de su incapacidad por poder dirigir un pleno cuando este pleno no está pactado o consensuado de antemano. Es lo que hemos ido viendo en estos últimos 20 años, plenos pactados y consensuados con el resto de los grupos parlamentarios y los que cualquier tipo de debate o de actitud conflictiva se veía perfectamente que era ni más ni menos que una puesta en escena, porque al final todos se ponían de acuerdo en lo importante. Esta incapacidad de Juan Vivas por dirigir la propia asamblea también va acompañada en su dejación de funciones en un intento, y así lo hemos detectado, por asustar, amedrentar o poner a una parte importante de la ciudadanía contra el grupo Vox. Nosotros entendemos que lo que busca con esa actitud pasiva ante los ataques y las amenazas que recibe nuestro grupo parlamentario es que de alguna forma claudiquemos de nuestra labor fiscalizadora, coaccionando nuestra actividad parlamentaria al más puro estilo mafioso. Entendemos que es lo que busca. Estos señores se encuentran amenazados, estos señores se ven coaccionados en su acción fiscalizadora y pues desistirán en algún momento de poner sobre la mesa las cuestiones y sacar los documentos y los temas que tanto les gusta ocultar a este gobierno desde hace ya 20 años. Bien, está claro que esta actitud y ese intento por hacernos claudicar solo busca el beneficio de aquellos que hemos mencionado en más de una ocasión, que tan acostumbrados están a mangonear el presupuesto de la ciudad. Si nosotros intentamos desvelar estas cuestiones a los ciudadanos, pues perjudica a esos que controlan a estos grupos políticos y que además mangonean el presupuesto de la ciudad. Y hablando precisamente de mangonear el presupuesto, en el presupuesto de la ciudad, tenemos que sacar a colación el asunto de la empresa Trace. Nosotros nos hemos ido manifestando como grupo político, como grupo Vox, en la urgente necesidad de municipalizar este servicio y de liberar a los trabajadores. Incluso aunque algunos piensen que no deben ser liberados, pero nosotros entendemos que al haber dinero público de por medio, la libertad y los derechos de los trabajadores en su conjunto deben ser defendidos y protegidos, y entendemos que se necesita urgentemente de municipalizar ese servicio y sacar al servicio de la limpieza viaria de la oscuridad y del control de una empresa privada que factura a la ciudad casi 20 millones de euros. Un conjunto, una cantidad brutal del presupuesto de la ciudad que se va a parar al servicio
que presta esa empresa cuando ni siquiera conocemos quiénes son los representantes legales de esa empresa. Hoy por hoy, la única persona que aparece en los medios o que se le reconoce algún tipo de vínculo con esta empresa es, curiosamente, el presidente de su comité de empresa, que además es el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea. Pero este señor es un operario de la empresa y que nosotros sepamos, esta empresa no es una cooperativa de trabajadores. Esta empresa es una empresa con entendemos, sus representantes legales ante la Administración, ante el Tribunal de Cuentas, ante Hacienda, con unos propietarios y está claro que los ciudadanos y los grupos políticos que representamos a los ciudadanos desconocemos totalmente todo lo que rodea a una empresa que le factura, e insisto en ello, 20 billones de euros del dinero del contribuyente. Es por eso que desde el Grupo Vox hemos puesto verdadero empeño en conocer esta realidad, en conocer a las personas que manejan estas empresas que forman la UTE Trace, y para eso hemos formulado sendas preguntas a través de nuestra senadora en Madrid, Yolanda Merelo, para conocer los datos que obran en el Ministerio de Economía y Hacienda sobre el tema de la UTE Trace. También hemos realizado las correspondientes preguntas a la Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Kisi Chandiramani, pero también debo decir que no espero absolutamente ningún tipo de respuesta a estas preguntas que se le hagan concretamente a la consejera de Economía, a Kisi Chandiramani, que además debería responder mucho de esta cuestión, sobre todo cuando hace cuestión de unos meses hablaba de la necesidad de rescindir urgentemente el contrato con esta empresa porque no había nada claro y no estaba además cumpliendo con el servicio al que se había comprometido y por el que se le había asignado este contrato. Y curiosamente, una vez que llega a ese acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, desaparece la cuestión Trace y entra en la oscuridad de los tiempos una cuestión que hacía unos meses era de prioritaria necesidad y urgencia. Lo que también tenemos claro es que una vez que analicemos toda la información acerca de las empresas que forman parte de esta UTE, acerca de las personas que figuran en los registros mercantiles y ante Hacienda como sus representantes legales, como digo, jurídicamente analizaremos toda la documentación y si detectamos pues algún tipo de anomalía o ilegalidad, por supuesto que lo vamos a elevar a nivel judicial para que los juzgados determinen todo este asunto. Otra cuestión que también considero importante, nos hemos manifestado a lo largo de esta semana, es el asunto de la OPE. Bueno, yo creo que no me voy a extender mucho en este punto, pero sí que debo hacer mención que esta operación Paso del Estrecho, la que Vox había advertido que acabaría en fiasco, que sería un desastre para la ciudad y que acabaría costándonos el dinero a todos los ceutíes, por desgracia no nos hemos equivocado, los hechos nos han dado la razón. La operación Paso del Estrecho ha generado incomodidad a los ceutíes, ha generado un gasto adicional a las arcas públicas. También hemos pedido la documentación del Banco de Alimentos. Entendemos que no era una función que el Banco de Alimentos hubiera aparecido allí con mercancías y suministros que se entiende que están destinados a los más necesitados para suministrar a personas que venían a veranear a Marruecos. Hemos pedido la documentación de toda esta cuestión a la Consejería de Servicios Sociales, de donde dependen las subvenciones que recibe el Banco de Alimentos, pues para analizar también toda esta cuestión y si realmente se ha hecho un buen uso de estos suministros y del dinero que se destina a esta cuestión. Como digo, al final todo este asunto de la operación Paso del Estrecho ha sido un verdadero fiasco, ha sido un verdadero fracaso, no ha aportado nada a Ceuta y bueno, los ciudadanos ahora quizá, porque tenemos algunos medios de comunicación pues que aparecen mostrando en los medios que los embolsamientos están vacíos, que el tránsito es fluido, pero no ha sido evidentemente por mérito de la administración, de las administraciones implicadas en la cuestión, sino más bien por parte de estos veraneantes marroquíes y de la acción de Marruecos que les ha hecho reflexionar sobre si era mejor que desviaran su tránsito por Tánger a venir a pasar 7 u 8 horas por Ceuta.
Esto que estoy diciendo no quiere decir que dentro de una semana, dentro de 3 días o en el próximo fin de semana encontremos otra vez colapsada la ciudad, porque teniendo en cuenta quiénes son los encargados de gestionar todo este asunto, cualquier previsión puede ser, desde luego, desbordante. Por último, otro tema que quiero tratar, sobre todo por las noticias que han ido apareciendo en estas semanas y sobre todo por lo que le supone al dinero del contribuyente el tema MENA, el tema de los menores no acompañados, la mayoría de ellos de origen marroquí, y que también utiliza Marruecos como medida de presión para colapsar las asistencias y especialmente el presupuesto de la ciudad autónoma de Ceuta. Nos hemos encontrado pues que después del fiasco de la gestión por parte de la consejera Mabel Deu del área de menores, también advertimos en su momento que todo ese proceso de repatriación que vendían a bombo y platillo después de la invasión del pasado año acabaría mal que menos, teniendo, como digo, en cuenta quién eran las personas que estaban gestionando esta cuestión, y al final ha acabado el asunto judicializado y con la responsable del área investigada. Esto nos deja aún más preocupados, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión es nefasta, que al final siempre acaba la cuestión judicializada, que los MENA siguen estando en la ciudad y que además se sigue destinando más millones, más euros del dinero del contribuyente a esta cuestión de los MENA en la ciudad. Dinero que va a parar en gran medida a los chiringuitos, a todos esos chiringuitos como la Fundación Raíces, que viven del presupuesto y de este tipo de subvenciones y que después tienen la necesidad evidente de denunciar la acción de las autoridades y de los responsables, porque claro, si se consigue repatriar a estos menores a Marruecos, se le acaba el chiringuito. Por lo tanto, entramos en la pescadilla que se muerde la cola y en un verdadero bucle bastante bien regado del dinero del contribuyente. Bueno, cuando digo bien regado me refiero, por ejemplo, a entidades como la Asociación Engloba o la ONG Engloba, o no sabemos muy bien qué engloba a este grupo de personas, cuando nos encontramos que pues se dedican a utilizar ese riego de dinero que reciben de subvenciones públicas, pues para que los menores que supuestamente tutelan les laven el coche, y que además, de manera vergonzosa, lo intenten vender en los medios como una jornada formativa. Entendemos que, hombre, nosotros denunciamos que se utilice el dinero público en este tipo de asociaciones porque sabemos que son verdaderos chiringuitos del que se lucran 4, eso lo tenemos muy claro, y que además viven de la inmigración ilegal, eso lo tenemos también muy claro, pero que intenten tomarnos el pelo vendiendo cómo lavan el coche de la propia asociación como una jornada formativa porque algún periodista que por ahí andaba les ha hecho una foto, me parece una verdadera vergüenza, una tomadura de pelo, y justifica aún más la acción que el grupo Vox tiene para evitar que el dinero de todos los ceutíes acabe en el bolsillo de esa gente que viene a Ceuta a tomarnos el pelo. Bien, por último, sí quería hacer mención también en este tema de los MENA, pues a esa reforma del reglamento de extranjería en la que además se va a permitir la incorporación al mundo laboral en España de los inmigrantes ilegales. En un país con 4 millones de parados nos encontramos que el gobierno de turno, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, Ceuta representado por sus representantes que están en connivencia con el gobierno de Juan Vivas, es que hay que relacionarlo todo para que la gente lo vea claro. Bueno, pues con 4 millones de parados el gobierno modifica el reglamento de extranjería para que estas personas que han entrado ilegalmente en nuestro territorio, que han invadido nuestro territorio, que han asaltado nuestras fronteras y agredido a nuestros policías, nuestros guardias civiles, además tengan como premio la incorporación laboral. Bueno, creo que con esta cuestión doy por finalizada mi intervención en esta rueda de prensa, quedando abierto a cualquier pregunta que
queráis formular los medios presentes. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacerte una. Le quiero formular dos preguntas. Una, el sistemático rechazo a las propuestas de Vox en el Pleno, ¿usted considera que es un desprecio a la ciudadanía? Y dos, la situación de trace que tanto les preocupa a ustedes ahora, ¿considera que esto arranca de la adjudicación baja temeraria que en su día se produjo? Y bueno, parece ser que ha habido aumentos paulatinos de la dotación económica hasta llegar a lo que realmente vale el servicio, cerca de los 20 millones de euros. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta que me plantea, el desprecio es al ciudadano, está claro. Si el grupo parlamentario Vox lleva a la Asamblea una propuesta que es beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía en cuestiones muy delicadas, como la que vimos del asunto del cáncer de mama, no están perjudicando a los 4 diputados de Vox que la plantean, están perjudicando a todas las mujeres que se ven afectadas por esa grave enfermedad, porque el tiempo corre en contra de las personas enfermas de cáncer, y más en el cáncer de mama. Si no se aprueban medidas cuando se llevan en pleno para prevenir y para poder poner algún tipo de remedio a esa terrible enfermedad, y se argumentan de manera como que es una cuestión demagógica o populista y con argumentos difícilmente justificables, a quien se está perjudicando es al ciudadano. Yo creo que los grupos parlamentarios tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo. No se trata de un cordón antidemocrático o el desprecio que le puedan tener a Vox. Eso yo lo voy a valorar como el resto de los grupos parlamentarios tienen que ver a Vox. Pero sí tienen que tener en cuenta que estas propuestas benefician a los ciudadanos. Y los ciudadanos están por encima de todo. Incluso, sin ninguna duda, de los grupos políticos, porque son ellos los que nos ponen aquí. Y eso hay que dejarlo claro. Y en la segunda pregunta que me plantea, bueno, está claro que el asunto Trace huele mal desde el principio, desde hace años, desde que se rescinde el contrato con la anterior adjudicataria del servicio de limpieza, en el que aparecen esas primeras bajas temerarias que se conocen las personas, los técnicos, ya están incluso denunciando que con esas condiciones o con esas propuestas que hace la empresa que ahora tiene la adjudicación del servicio, no van a poder cubrir el servicio de manera eficiente, y esta historia la llevamos conociendo ya desde hace años. En los medios se han hecho eco, las denuncias están ahí, los ciudadanos se están quejando, la ciudad cada día está más sucia, las barriadas tienen cada vez mayor problema con el tema del saneamiento y de la salubridad y de la propia limpieza. Era algo que se sabía desde el principio, en cambio se ha consentido, se ha ido ampliando ese dinero destinado a la empresa de alguna forma oscura y con cierta opacidad, como para evitar que los ciudadanos sepan qué se hace con el dinero, y de licitaciones, la propuesta inicial que no llegaba o no superaba los 10 millones de euros, ya vamos prácticamente por 20 millones de euros. Y la intención, como digo, como esto se ha ido ocultando a lo largo de estos años y de estos meses con mayor interés, nos tememos que la intención sea ampliar ese contrato a esta UTE o a esta serie de empresas que desconocemos, como digo, quiénes son sus representantes legales, y posiblemente la cuenta a cargo del contribuyente siga subiendo. Vamos a investigar este asunto, vamos a profundizar en este asunto por el bien de los trabajadores, porque entendemos que salen beneficiados con este servicio, con este servicio municipalizado, pero también por el interés del contribuyente y por el buen uso que debe todo político honrado hacer del dinero del contribuyente. Buenas tardes, señor Redondo. Quisiera preguntarle por unas declaraciones que ha hecho la diputada por Ceuta, Teresa López, en el Toro Televisión. Me gustaría saber si está de acuerdo con ellas al 100%. Al 100% no, al 200%. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El planteamiento que hace nuestra diputada nacional Teresa López lo suscribo totalmente. Entiendo que el modelo de las 4 culturas, el modelo multicultural
con el que ha diseñado Juan Vivas y el Partido Popular su proyecto político en los últimos 20 años, ha hecho un daño irreparable a la identidad de esta ciudad, ha sido una verdadera traición a la historia y a la realidad política y social que ha caracterizado a esta ciudad históricamente, y por lo tanto, por supuesto, que no puedo más que compartir totalmente las palabras de mi compañera, la diputada nacional Teresa López. ¿Usted entiende, por tanto, que el multiculturalismo no es un beneficio para la ciudadanía? Por supuesto, lo acabo de decir. Considero que el multiculturalismo le hace daño a la identidad, a la historia, al conjunto de lo que se supone que es el proyecto social político que ha caracterizado a la ciudad de Ceuta históricamente. Ese modelo multicultural subvierte nuestra propia identidad cultural, que lo he dicho muchas veces, no es otra que la de la nación a la que pertenecemos. Es una identidad española, es una identidad y una cultura europea, occidental y fundamentada en profundas raíces cristianas. Esa es la identidad de la nación a la que pertenecemos, y Ceuta no puede estar o formar parte de un modelo distinto al del conjunto de la nación a la que pertenecemos. Eso es lo que pretende el modelo multicultural. Eso es lo que pretende el modelo de la Ceuta de las cuatro culturas. Pongo un ejemplo muy básico. A estas alturas, un ciudadano de Ceuta, como es mi caso, yo soy nacido en Ceuta, tengo 45 años y mi familia forma parte de esta ciudad desde hace generaciones. Bien, yo nací ciudadano español, con mi forma y mi vida y mi cultura vinculada a esa identidad nacional a la que pertenezco, que es la española, y ahora resulta que desde que Juan Vivas se inventa el modelo de las cuatro culturas, yo ya no soy un ciudadano español, yo ahora soy un ciudadano que pertenezco a la comunidad cristiana, lo cual me hace diferente a otro ciudadano que pertenece a la comunidad musulmana, diferente a otro que pertenece a la comunidad hindú o a la comunidad hebrea o a la comunidad china, en función de si algún día constituyen una comunidad en Ceuta. O sea, lo que nos une, que es nuestra identidad española, queda disociada ahora en pertenencias a pequeñas comunidades que están presentes en la ciudad de Ceuta. Pues no, nosotros nos oponemos a eso con rotundidad. La identidad de la ciudad de Ceuta es la identidad de la nación a la que pertenecemos. Y eso, y el modelo multicultural, atenta directamente contra ese concepto. Y eso es lo que ha dicho y lo que ha defendido nuestra diputada nacional, Teresa López, como digo, que suscribo, palabras que suscribo en su totalidad y al 100%. Yo quisiera preguntarle en ese caso, ¿usted considera que un agnóstico no forma parte de la identidad española? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora resulta que para formar parte de la identidad multicultural de Ceuta tienes que estar adscrito a alguna comunidad de estas religiosas. Si eres agnóstico te quedas fuera. Precisamente para evitar eso, lo que nos une es nuestra identidad nacional. No, pero usted habla del cristianismo. No, yo hablo de la identidad nacional española, que es... No, perdona. Y añade... Y lo añado porque... Solo le pregunto si un agnóstico está... Y yo, si me permite, yo te voy a responder. La identidad nacional española se sustenta y se fundamenta en un hecho cultural de profundas raíces cristianas, que está muy por encima del propio hecho religioso. Las manifestaciones de nuestra religiosidad cristiana sustentan y enriquecen nuestra cultura española, europea y occidental, muy por encima del propio hecho religioso. Con lo cual, un agnóstico puede celebrar la Navidad aunque no crea en el nacimiento de Jesús, pero celebra la Navidad porque forma parte de su identidad y de su cultura. O celebra la Semana Santa aunque no comparta las imágenes o la religiosidad de las imágenes que se están procesionando. Está muy por encima del propio hecho religioso. Eso es lo que nos une a todos, nuestra identidad política y cultural, que, insisto, no es otra que la que tiene la nación a la que históricamente pertenecemos. Hola, muy buenas. Ha comentado antes que con el modelo actual en la Asamblea, a la hora de las sesiones de control, es imposible llegar a una fiscalización real. ¿Qué modelo propondrían ustedes para evitar eso?
Bueno, evidentemente un modelo similar al que se lleva a cabo en otros parlamentos y en otras instituciones democráticas en este país, en el cual evidentemente tú puedas aportar una documentación que tú aportas durante esa pregunta, que tengas unas respuestas directas por parte del Gobierno, de los responsables de Gobierno, como se hace en cualquier comisión de control en las instituciones parlamentarias nacionales o en las instituciones parlamentarias autonómicas, ¿no? Lo que nos encontramos es que viene el consejero de turno con 4 folios que se lo ha redactado el técnico de turno y no se sale de ahí. Y tú le puedes estar aportando documentación que va rebatiendo punto por punto lo que está manifestando, y el consejero sigue R que R, no se sale de los márgenes, no da una explicación. Se supone que tiene una responsabilidad política, que está al frente de una consejería y que tiene que conocer de esa gestión, y no solo que venga con 4 papeles a contarte pues la historia que la ha escrito otro. No, se supone que en la sesión plenaria el consejero tiene que aportar algo más, no solo lo que él escribe, sino su opinión, su visión, su valoración de los datos, su valoración de la situación por la que se le interpela, la propuesta que se hace y los remedios que aplica o que tiene intención de aplicar a las cuestiones que se le plantean. Una dinámica, pero es que eso está encorsetado, eso está enlatado, eso es como, viene a ser una puesta en escena de las preguntas parlamentarias cuando se presentan por escrito. Tú presentas una pregunta por escrito, se registra y el Gobierno te la devuelve por escrito contestándote la cuestión, pero eso no es lo que se supone que se tiene que hacer en la sesión de control. En la sesión de control se tiene que interactuar entre el interpelante y el interpelado. Si yo le estoy planteando cuestiones que rebaten su posición en la que anda por escrito, algo tendrá que decir el consejero, alguna explicación tendrá que darle, porque no me la da a mí, yo soy el que está preguntando, se la tiene que dar a los ciudadanos, que son los que pagan todo esto. Entonces, yo creo que esta mascarada, este teatro y esta puesta en escena hay que reconducirla, hay que reformularla y hay que hacerla de una manera mucho más abierta y dinámica al debate entre los representantes políticos, y eso hoy por hoy no se está produciendo. Patricia Gardeu, de Ceuta Ahora. El nuevo anuncio de huelga por parte de la empresa de autobuses evidencia una vez más la situación que están sufriendo los trabajadores y que ustedes han denunciado de manera reiterada, incluso llevando al Pleno la propuesta de municipalización del servicio. ¿Siguen pensando que es necesario municipalizar este servicio? ¿Por qué creen que siempre, una vez tras otra, se les rechaza esta propuesta? Bien, creo que nosotros lo hemos manifestado ya por activa y por pasiva en los plenos, en ruedas de prensa, incluso hemos hecho algo que no es muy habitual, que es presentar por segunda vez la misma propuesta en un pleno. Pero lo hemos hecho porque entendemos que la situación de los trabajadores y de la propia empresa como servicio al ciudadano están al límite. Han entrado en una situación insostenible, en una situación que ya no tiene más margen de maniobra. O sea, nos estamos encontrando que los trabajadores de la empresa del autobús, estamos viendo en estos días que incluso no quieren ni asumir los servicios mínimos. Nosotros consideramos a los trabajadores de la empresa del autobús grandes profesionales que han estado trabajando durante toda la pandemia, han estado haciendo esfuerzos porque el servicio se preste de manera diligente y eficiente para el conjunto de los ciudadanos. Si los trabajadores de la empresa del autobús se niegan incluso a prestar los servicios mínimos, es porque su situación ya es desesperada, absolutamente desesperada. Y los responsables de que esa situación sea absolutamente desesperada son aquellos que en su momento no quisieron apoyar la propuesta del grupo parlamentario Vox por 2 veces de municipalizar el servicio, de poder empezar ya a trabajar en el expediente que garantizase la viabilidad de una empresa o de un servicio de transporte público que hoy por hoy no está ya ni siquiera garantizado y que tiene a los trabajadores, a más de una parte importante de estos trabajadores, con un pie en la calle. Esto es muy grave.
Esto es muy grave. Por nosotros hemos decidido y seguiremos planteando, y si tenemos que volver a llevarlo a pleno para que la propuesta para que se municipalice el servicio, por supuesto que lo vamos a hacer. En las circunstancias no vamos a encontrar que la vuelven a rechazar, pero no estarían haciendo un bien a los ciudadanos. Estarían haciendo un mal a esos trabajadores, estarían haciendo un mal al servicio y estarían perjudicando también a los ciudadanos. Insisto, cuando llevas una propuesta que es de beneficio a los ciudadanos, no estás perjudicando al grupo Vox. Estás perjudicando a muchas personas. Trabajadores, servicios y ciudadanos. Patricia Gardeu, para Ceuta Ahora. Las recientes encuestas con el objetivo de mayo del 23 refieren un escenario ganador para Vox. ¿Cómo afrontan desde el partido estos datos? ¿Cree que este indicador se mantendrá hasta las elecciones locales? Bueno, nosotros, yo creo que lo hemos repetido muchas veces, nosotros no creemos en las encuestas ni cuando no son positivas ni cuando no son negativas. Hay algunas encuestas que las encuestadoras estas nacionales al servicio de los grandes grupos mediáticos o políticos pues manipulan, engordan para hacer creer que tienes estos porcentajes o que puedes conseguir los otros, después los vuelven a desinflar, los vuelven a inflar. Hemos visto cómo el Partido Popular hace menos de un año se derrumbaba a mínimos porcentuales en intención de voto durante la crisis de Casado, y de la noche a la mañana resulta que solo la presencia de Feijóo recupera a no sé cuántos millones de votantes, pero vamos, de la noche a la mañana, en cuestión de días. Lo que quiere decir es que se utiliza este tipo de encuestas pues para manipular al ciudadano y la intención del voto, con lo cual ya nos parece mal. Pero bueno, aquí, valorándolo desde una perspectiva del grupo Vox, las encuestas, en este caso nosotros ni tenemos gobierno, ni formamos parte de grupos mediáticos importantes, ni tenemos la capacidad que pueden tener las grandes maquinarias electorales del partido y mediáticas del Partido Popular o el Partido Socialista, y aún así las encuestas nos favorecen. Quiere decir que queremos entender que los ciudadanos, cuando reciben la llamadita de la encuesta, pues dirán que quieren votar a Vox, lo cual nos motiva y nos anima a seguir por la línea de trabajo que estamos llevando a cabo. En las diferentes encuestas que han ido saliendo, incluso cuando la han pagado algunos grupos mediáticos, como la última que salió del Faro, que nos daba 6 escaños, un porcentaje bastante importante, o otras que nos dan como primera fuerza política, como digo, se vienen manteniendo a lo largo de los últimos años, esa tendencia a seguir manteniendo a Vox como primera fuerza a nivel general y como primera fuerza vencedora, aunque sin mayoría absoluta, en las autonómicas. Nosotros, como digo, nos marca un objetivo: seguir trabajando como estamos trabajando, seguir defendiendo los intereses de los ceutíes como lo estamos defendiendo, y después ya la mejor encuesta será el veredicto de los ciudadanos en la urna. Nosotros solo tenemos que cumplir con nuestro deber y con nuestra obligación como representantes del grupo Vox y en la defensa de los intereses de los ceutíes. En la Asamblea, la idea, sobre todo lo importante o la lectura importante, es que reforzamos nuestro grupo parlamentario, que es el objetivo, reforzar nuestro grupo parlamentario, que la voz de Vox y de los ciudadanos que apoyan a nuestro grupo esté presente y tenga fuerza en las decisiones que se tomen en la Asamblea, y por supuesto que también se valore y se aprecie y se revalide la actuación de nuestra diputada nacional Teresa López y el grupo del Senado, en este caso Yolanda Merelo, y en las próximas elecciones evidentemente llevaremos nuestros 2 senadores, pues que también entren con fuerza y que también esté presente la voz de Vox en Ceuta y en las instituciones nacionales, porque entendemos que nadie mejor que Vox, y lo estamos viendo, va a defender los intereses de la ciudad de Ceuta en las instituciones nacionales y, por supuesto, lo debo decir, en la ciudad autónoma. Muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias.